la dimensión urbana. Sí se ha mencionado el problema de la vivienda como un crecimiento o extendimiento de las ciudades. Es necesario hacer notar la influencia del desarrollo industrial como factor principal de los fenómenos urbanos. El cambio se distingue históricamente en 3 fases. 1. Inicia con el rompimiento de la estructura fundamental de la colonia medieval que estaba constituida por lugar de trabajo y vivienda dentro de un mismo edificio. Surgen por lo mismo las viviendas de obreros, las casas de alquiler. Surgiría aquí el problema de la vivienda como problema urbano y social. Dar de la superficie urbana es ampliada. 2. Viene a determinar la separación definitiva de vivienda y trabajo por el continuo avance industrial. Aparecen los medios de trabajo colectivo y se escogen residencias alejadas del lugar de trabajo. En el trabajo hay también una separación entre trabajos y los que no producen mercancía. Producción y administración se separan, creando así la ciudad que requiere interdependencias precisadas ante oficios que necesitan más relación. 3. El desarrollo de los medios de transporte viene a marcar la tercera fase. Al mismo tiempo se desarrollan las actividades de servicio que tienden a localizarse en el centro. La búsqueda de edificios de vivienda fuera de la ciudad. Después de un análisis urbano, se concluye que algunas legítimas y técnicamente importantes propuestas urbanísticas llegan a ser fines, más bien que medios, al inevitable desarrollo de las ciudades. Aldo Rossi lo llama la nueva dimensión y pregunta si puede cambiar la sustancia de un hecho urbano. Se puede imaginar que la dimensión modifique un hecho urbano, pero no que cambie sin cualidad. Si llegaron a reducir los problemas metropolitanos a problemas de dimensión, significaría ignorar expresamente la estructura real de la ciudad y sus condiciones de evolución. La política como elección. La arquitectura urbana es una creación humana, es una respuesta, es una necesidad, es una transformación al mismo tiempo en los habitantes de una ciudad, pero esas necesidades, aspiraciones que conducen a un hecho urbano como progreso o desarrollo están inmersos en las leyes que rigen el contexto urbanístico. Por lo tanto, ese hecho es un acto como acotamiento y como testimonio que hace la ciudad evidente a sí misma, y van a ser las leyes quienes cedan a esos cambios. La política elige la imagen de una ciudad, nosotros no solo afirmamos el lazo político, sino que al contrario, sostenemos la superioridad de este lazo y precisamente su carácter decisivo. Individualidad de los hechos urbanos. La arquitectura 1, el locus. Relación singular y universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar. El concepto de locus siempre ha estado en la tratadística clásica. En Peladio y en Milisa su tratamiento toma un concepto de tipo topográfico y funcional. Viollet-le-Duc, al tratar de entender la arquitectura como una serie de operaciones lógicas, admite la dificultad de la transposición de una obra de arquitectura. El geógrafo Max Sorré señala la posibilidad de una teoría del fraccionamiento del espacio. Indica la existencia de puntos singulares. El locus acaba poniendo de relieve condiciones, cualidades que no son necesarias para la comprensión de un hecho urbano. La identificación de los puntos singulares es un acontecimiento dado. También está reconocido y sancionado un valor intermedio. La construcción, el monumento y la ciudad llegan a ser lo humano por excelencia. Así como los primeros hombres se formaron un lugar, fijaron la individualidad de éste en su forma, en su función, en su memoria, en el acontecimiento y en el signo que lo ha fijado. Por lo tanto, el locus está determinado por el espacio y por el tiempo, por su dimensión topográfica y por su forma. 2. La arquitectura como ciencia. Ledoux establece principios de arquitectura, según la concepción clásica. Así estudia todos los edificios que la sociedad necesita que sean establecidos con condiciones de contorno. Para Viollet-le-Duc la arquitectura en cuanto ciencia no puede más que ser unívoca. Principios de la arquitectura y modificaciones de lo real constituyen la estructura de la creación humana. Esta fue su primera definición. Ledoux descubre que en la arquitectura, la casa es la que mejor caracteriza las
costumbres, los usos, los gustos de una población, su estructura, como sus caracteres, no se modifican más que a través de mucho tiempo. Albert de Mangeon ve en la casa el elemento persistente que se modifica a través de mucho tiempo. Así registra la cuestión de las constantes tipológicas en la habitación, preocupándose de buscar los tipos elementales de esta. 3. Ecología urbana y psicología. Para la ecología urbana, la investigación tiene un sentido único cuando la ciudad es vista en toda su construcción, como una estructura compleja. No se puede estudiar las relaciones y las influencias entre el hombre, tal cual está históricamente, y la ciudad, reduciendo esta a un esquema de ciudad, es decir, a esquemas urbanísticos, ya que la ciencia urbana pretende estar fundada en hechos y no en esquemas. Algunos de los autores se basan en el estudio de la psicología colectiva. Esta aparece en todas las ciencias en las que la ciudad se encuentra en primer plano como objeto de estudio. Todas las ciencias y artes son fenómenos colectivos, ya que están elaborados colectivamente o transmitidos por tradición. Pero al mismo tiempo no son colectivos en todas partes esenciales. El hecho colectivo se analiza a través de diversas técnicas, una de ellas es la arquitectura. La relación entre el hecho urbano, colectivo, y el individuo es singular respecto a cualquier otra técnica o arte. Para que la arquitectura se imponga como movimiento cultural, es necesario que se convierta en parte de la ciudad, que llegue a ser la ciudad. Por lo tanto, hay una relación directa entre la arquitectura en cuanto a ciertas propuestas y las construcciones que se levantan en la ciudad. Así, la arquitectura presupone la ciudad, pero puede constituirse dentro de una ciudad ideal, de relaciones perfectas y armónicas. ¿Dónde empieza la individualidad? Empieza en el hecho particular, en la materia y en la mente de los elaboradores de este hecho. Consiste también en el lugar que determina una obra, en sentido físico y en el sentido de la elección del lugar. La historia de la ciudad es también la historia de la arquitectura, pero la historia de la arquitectura es un punto de vista con el que considerar la ciudad. 4. Precisión de los elementos urbanos. Los nuevos razonamientos sobre las cosas, sobre la ciudad como arquitectura, han sido discutidos por arquitectos de la época moderna que han intentado sistemas lógicos, que no siempre son positivos. Desde este punto de vista, hay que pensar en el valor del simbolismo en arquitectura. Entre los simbolistas se encuentran los arquitectos de la Revolución y los constructivistas, así como la arquitectura se repropone la necesidad de ser signo, dos y acontecimiento. En el símbolo se resume la arquitectura y sus principios y la condición de construir, el impulso. Hay obras que constituyen un acontecimiento originario en la constitución urbana y se caracterizan en el tiempo, transformando su función hasta considerarlas más desde el punto de vista urbano que desde el de la arquitectura. Hay obras que designan una nueva constitución, el signo de nuevos tiempos en la historia urbana, unidas a periodos revolucionarios y a acontecimientos decisivos. La arquitectura es incidente y determinante en la constitución de los hechos urbanos cuando asume la dimensión civil y política de una época, cuando es racional, comprensiva y transmisiva, cuando puede ser juzgada como estilo. Los hechos urbanos como principio y fundamento de la ciudad se contraponen al problema del town design. El problema del diseño a escala urbana es entendido en el sentido del ambiente. Se trata de construir un ambiente homogéneo, coordinado y continuo. El edificio se identifica con la realidad urbana y en el carácter urbano que adquiere mayor significado. Respecto a las características del proyecto 2, querer entenderlo separadamente vuelve a llevar a la visión funcionalista de la ciudad. Por un lado debemos oponernos al funcionalismo ingenuo y por otro, debemos considerar las teorías funcionalistas. No superaremos estos aspectos hasta que no nos demos cuenta de la importancia de la forma y de los procesos lógicos de la arquitectura, viendo en la misma forma la capacidad de asumir valores, significados y usos diversos. 5. El Foro Romano. Se ha partido del concepto de locus para avanzar algunas consideraciones sobre la arquitectura de la ciudad y, sucesivamente, sobre el valor de los hechos arquitectónicos en la constitución y en el crecimiento de la ciudad. El Foro Romano,
centro del imperio, referencia en las construcciones y en las transformaciones de muchísimas ciudades del mundo clásico y fundamento de la arquitectura del clasicismo, tiene formas y situación anómalas respecto de la ciencia de la ciudad tal cual era practicada por los romanos. Así el Valle del Foro, y la necrópolis descubierta por Boni entre 1902 y 1905 al pie del templo de Antonio y de Faustina constituye el testimonio más antiguo que el hombre haya dejado en él. Necrópolis, después sede de batallas o más probablemente de ritos religiosos, se convierte cada vez más en la sede de una nueva forma de vida, el principio de la ciudad que se va formando con las tribus esparcidas por las colinas, que se encuentran y se funden. Alrededor del siglo IV el foro cesó su actividad como lugar de mercado, perdió una función que había sido fundamental y se convirtió en una auténtica y verdadera plaza, casi siguiendo el dictado de Aristóteles que decía: la plaza pública nunca será ensuciada con mercaderes y el ingreso a ella será prohibido a los artesanos, lejana y bien separada de ella será la destinada al mercado. Y precisamente en esta época el foro se va cubriendo de estatuas, de monumentos, de templos. Así el valle, que estaba lleno de fuerza a enriquecerse en basílicas, en templos y en arcos, y permanece surcada por dos grandes vías, la Sacra y la Nova. En la vía Sacra y en las calles adyacentes la gente pasaba por allí sin querer nada, sin hacer nada. Es la ciudad moderna, el hombre del gentío, el ocioso que participa del mecanismo que la ciudad sin conocerlo, perteneciéndole solo en su imagen, y el foro se convierte así en un hecho urbano de extraordinaria modernidad. Tiene en sí todo lo que hay de inexplicable en la ciudad moderna. El foro romano constituye uno de los hechos urbanos más iluminadores de cuantos podamos conocer. El foro resume Roma y es parte de Roma. Es el conjunto de sus monumentos, pero su individualidad es más fuerte que cada uno de ellos. Es la expresión de un diseño preciso, o al menos de una precisa visión del mundo de las formas. Los valores de locus pretenden presentar una definición extremada que es necesario intentar hacer algo de luz. Como quiera que sea, el locus entendido así no tiene puntos de contacto con el ambiente. El ambiente parece extraordinariamente vinculado a la ilusión, a la ilusividad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.